Buenas tardes, mi nombre es Ferney Pantoja y Sebastián Botero. A continuación les vamos a presentar los músculos que conforman el tronco del cuerpo humano. Una breve introducción sería que nos vamos a clasificar como los músculos del dorso y médula espinal, los músculos la parte torácica y la parte abdominal. Entonces, para empezar con los músculos de la parte del dorso, te podemos decir, para empezar, que lo podemos clasificar como músculos extrínsecos e intrínsecos. Entonces, ese sería como un punto para partir, en donde los músculos extrínsecos son los músculos superficiales que permiten el movimiento de la columna y de miembros superiores. Y los músculos intrínsecos son los músculos profundos del dorso, los cuales se van a encargar especialmente, van a actuar en la columna vertebral, en su movimiento y en la conservación de su postura. Entonces, los músculos, entonces les vamos a nombrar los músculos y a continuación vamos a decir de cada uno de ellos su origen, su inserción, su inervación y su acción. Entonces, comencemos con el dorso. El dorso tiene el músculo dorsal ancho, tiene el elevador de la escápula, tiene el erector de la columna, tiene el esplenio cervical, el esplenio de la cabeza, tiene los músculos interespinosos, intertransversos, multífidos, y el oblicuo superior de la cabeza y oblicuo inferior de la cabeza. Algo que cabe resaltar en la parte del dorso es que en esta parte del cuello encontramos tres músculos muy principales que nos forman un triángulo, que es el triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital está conformado por los músculos recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. El triángulo suboccipital es muy importante porque delimitan entre ellos un espacio topográfico. A continuación les voy a mostrar el tórax. El tórax está ubicado entre la base del cuello y el diafragma. El tórax alberga diferentes órganos como el corazón y los pulmones. Los músculos del tórax están ubicados especialmente para proteger las costillas y los órganos que se albergan dentro de las costillas. El tórax tiene los músculos que son el elevador de las costillas, el intercostal externo, intercostal interno, el intercostal íntimo que va en la parte de adentro de las costillas, tiene el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato anterior, que es este que hay acá, el subcostal, y el transverso del tórax. Entonces, después de la parte torácica viene la parte abdominal. Entonces se puede decir que los músculos del abdomen son músculos que trabajan en conjunto y funcionan como una prensa, como una especie de faja para hacer la presión y contienen con gran fuerza las vísceras abdominales. También podemos clasificarlos, para empezar, a los músculos abdominales como músculos anchos y músculos largos. Un ejemplo de los músculos largos sería el recto abdominal y el piramidal del abdomen. Y un ejemplo de los músculos anchos serían los oblicuos y los transversos del abdomen. Entonces, a continuación les vamos a presentar la inserción, el origen, inserción, inervación y acción de cada uno de ellos. Entonces, en la parte del dorso tenemos, había mencionado dorsal ancho, que tiene su origen
en las apófisis espinosas de T7 y L5, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en las tres últimas costillas. Tiene la inserción en el húmero, inervación tiene el nervio toracodorsal, y la acción es que extiende, aduce y rota medialmente el húmero. Luego tenemos al erector de la escápula, el erector de la columna, el cual tiene su origen en la cara posterior del sacro y cresta ilíaca. Tenemos la inserción en el borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la espina. La acción de este músculo es, la inervación es los ramos dorsales de nervios cervicales inferiores, y la acción es que extiende e inclina lateralmente la columna vertebral. Luego tenemos el esplenio cervical, que se ubica más o menos en este lado. El esplenio cervical, que tiene su origen en la apófisis espinosa de T3 y T6. Luego tiene su inserción en la apófisis transversa de C1 y C3, y la inervación es en los ramos dorsales de los nervios cervicales inferiores. Además, como acción tiene bilateralmente, extiende el cuello, y unilateralmente flexiona literalmente y el cuello hacia el mismo lado. Tenemos el esplenio de la cabeza, que tiene su origen en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa de C7 y T3. Tiene su inserción en el apófisis mastoides del temporal, y su inervación serían los ramos dorsales de los nervios cervicales inferiores. Tenemos la acción que es bilateralmente, extiende la cabeza, y unilateralmente inclina y flexiona claramente y rota la cara hacia el mismo lado. También tenemos los interespinosos, que van acá. Su origen es en las apófisis espinosas, y su inserción sería en las apófisis espinosas adyacentes, las que siguen. Su inervación serían los ramos dorsales de los nervios espinales, y su acción es que ayuda a extender la columna vertebral. También tenemos los intertransversos, que van en las apófisis transversas, que tienen tienen su inserción entre la apófisis transversa de las vértebras adyacentes, o sea, van juntos. Su inervación sería los ramos dorsales de los nervios espinales también, y la acción sería que ayuda a la flexión lateral de la columna vertebral. También tenemos a los multífidos, que van entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas. La inserción la hacen en la apófisis espinosa de las vértebras situadas por encima, y la inervación son los ramos dorsales de cada región que allí se ubiquen. La acción principal es estabilizar la columna vertebral. También tenemos al oblicuo inferior de la cabeza, que tiene su inserción en la apófisis espinosa del axis, ya es vértebra cervical. Tiene su inserción en la apófisis transversa del atlas, también cervical, y el nervio suboccipital. Además, su acción es rotar el atlas para la cabeza hacia el mismo lado. Y por último sería el oblicuo superior de la cabeza, el cual tiene la inserción en la apófisis transversa del atlas, su origen, su inserción en el occipital y la inervación en el nervio suboccipital. De igual manera, su principal acción es extender e inclinar lateralmente la cabeza. Bueno, también tenemos al recto posterior mayor de la cabeza. Su origen es en el apófisis espinosa, pues acá no se ve, en el apófisis espinosa del axis. Su inserción es en la línea nucal inferior, y su inervación es el nervio suboccipital.
La acción de este músculo es que extiende la cabeza. Tenemos al recto posterior menor de la cabeza, que su origen es en el tubérculo del arco posterior del atlas, pues tampoco se ve. Su inserción es en la porción media de la línea nucal inferior y su inervación es el nervio suboccipital. Este también extiende la cabeza. Tenemos también el romboides mayor. Su origen es en el apófisis espinosa de las vértebras T12 a la T5. Su inserción es en el borde medial de la escápula por debajo de la base de la espina de la escápula. Sería más o menos por acá la inserción. Su inervación es el nervio dorsal de la escápula y su acción es que fija la escápula a la pared torácica y la retrae y rota, descendiendo la cavidad glenoidea. También tenemos el romboide menor, su origen es desde el ligamento nucal, el apófisis espinosa de las vértebras C7 y T1. Su inserción es el borde medial de la escápula a nivel de la espina de la escápula, su inserción. Su inervación es el nervio dorsal de la escápula y su acción principal es que fija la escápula a la pared torácica y la retrae y rota descendiendo la cavidad glenoidea. Tenemos los rotadores, que su inserción es en el apófisis transversas de la región cervical. Eso sería de la región cervical, torácica y lumbar. Esos son los rotadores nucal. Los rotadores. Su inserción es en las láminas y apófisis transversas de la columna vertebral situada por encima, saltando uno o dos segmentos. Su inervación son los ramos dorsales de los nervios espinales y su acción principal es que estabiliza, extiende y rota la columna vertebral. Seguimos con el semiespinoso. Su origen es en el apófisis transversa de la vértebra cervical 4 hasta la vértebra torácica 12. Su inserción es en el apófisis espinosa de las regiones cervical y torácica. Su inervación son los ramos dorsales de nervios espinales. Y la acción de los semiespinosos es que extiende la cabeza y el cuello, el cuello, el tórax y lo rota hacia el lado opuesto. Listo, tenemos los serratos posterior superior y serratos posterior inferior. El serrato posterior inferior tiene origen en el apófisis espinosas de las vértebras T11 a la lumbar 2. Su inserción es en la parte inferior de las costillas de la 9 hasta la 12. Y su inervación son los ramos ventrales de los nervios torácicos inferiores. La acción de los serratos posterior inferior es que desciende las costillas. Seguimos con los serratos posterior superior. Su origen es en el ligamento nucal de la apófisis espinosa de la vértebra cervical 7 hasta la vértebra torácica 3. Su inserción es en la parte superior de las costillas de la 2 hasta la 4. Y su inervación son los ramos ventrales de los nervios torácicos superiores. Su acción principal también es que eleva las costillas. Listo. Esos serían los músculos del dorso. Ahora vamos con los músculos del abdomen. Entonces, en la parte abdominal, póngale pausa. Entonces, para continuar, vamos a ir a la zona abdominal. Los músculos del abdomen, los principales son el
el cuadrado lumbar, que se encuentra en la parte de atrás, cuadrado lumbar, está el diafragma, está el ilíaco, está el oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, el piramidal, está el psoas mayor, psoas menor, está el recto del abdomen, que viene a ser este, y el transverso del abdomen. Entonces, el cuadrado lumbar tiene su origen en la mitad medial del borde inferior de la 12ª costilla y en las apófisis transversas lumbares. Tiene su inserción en el ligamento iliolumbar, en el labio interno de la cresta ilíaca, o sea que viene hasta acá. Y su inervación son los ramos ventrales de T12 y los 4 primeros nervios lumbares. Además, su acción principal es que extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral. El diafragma es el músculo que separa la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Tiene su origen en la apófisis sifoides, 6 cartílagos costales inferiores y en las vértebras L1 y L3. Su inserción es en el trocante menor del fémur, y porción del cuerpo inferior a este y en el tendón del psoas mayor. Tiene su inervación en el nervio femoral, y su opción es que flexiona la articulación de la cadera y estabiliza actuando en los procesos actuando con el psoas mayor, van en conjunto. El oblicuo externo del abdomen tiene su origen en la cara externa de las costillas 5 y 12. Tiene su inserción en la línea alba, en el tubérculo del pubis, la mitad anterior de la cresta ilíaca. Su inervación son los ramos ventrales de los 6 nervios torácicos inferiores. Y su acción es el que comprime y sostiene las vísceras abdominales y flexiona y rota el tronco. El oblicuo interno del abdomen, que está después de del oblicuo externo, tiene su origen en la fascia toracolumbar, 2/3 anteriores a la cresta ilíaca y la mitad lateral del ligamento inguinal. Tiene su inserción en los bordes inferiores de las costillas 10 y 12, en la línea alba y a través del tendón conjunto. Tiene su inervación en los ramos ventrales de los 6 nervios torácicos inferiores y el primer lumbar. Y su acción es que comprime y sostiene las vísceras abdominales, flexiona y rota el tronco. El piramidal, que se encuentra en esta parte, junto al recto abdominal, tiene su origen en el cuerpo del pubis, anterior al recto del abdomen. Tiene su origen su inserción en la línea alba y tiene inervación en el nervio hilohipogástrico. Además, su función es que tiene la línea que tensa la línea alba, está aquí. El psoas mayor tiene su inserción en la apófisis transversa de la... Listo, continuamos con la parte del psoas mayor. Estos se encuentran en la parte junto con el ilión. Está el ilión, psoas mayor y psoas menor. El psoas mayor tiene su origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, lados de los cuerpos de las vértebras T2 y L5. Tiene su inserción en el trocante menor del fémur y su inervación son los ramos ventrales de los 4 primeros nervios lumbares. Además, su acción es que actúan superiormente en el iliacón flexionando la cadera. Actúa inferiormente, flexiona lateralmente la columna vertebral y se usa para equilibrar el tronco en posiciones sentadas, actuando interiormente con el ilíaco y flexionando el tronco. El psoas menor tiene su origen en los límites de los cuerpos vertebrales de T12 y L1. En el diaco intervertebral correspondiente. Su inserción es en la línea pectínea, eminencia y iliopectínea. Además, su inervación son los ramos ventrales de los primeros nervios lumbares, igual que el psoas menor. Y su acción es que flexiona la pelvis,
sobre la columna vertebral. El recto del abdomen, que viene a ser este, es un músculo largo, tiene su origen en la síntesis del pubis y en la cresta del pubis, y va hasta la inserción en el apófisis sifoide, que se ubica aquí en la parte final del tórax, apófisis sifoide en el cartílago costal 5 y 7. Tiene su inervación en los ramos ventrales de las 6 nervios torácicos inferiores, y su acción principal es que flexiona el tronco y comprime las vísceras abdominales, como se lo nombré en un principio. Y por último tenemos al transverso del abdomen, cual tiene su origen en las caras internas de los cartílagos costales 7 y 12. La fascia toracolumbar, cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal. Su inserción la tiene en la línea alba con la apeneurosis del oblicuo interno del abdomen. Además en la cresta del pubis y pecten del pubis a través del tendón conjunto. Su inervación son los ramos ventrales de los 6 nervios torácicos inferiores y primer lumbar. Además su acción es que comprime y sostiene las vísceras abdominales, esa es la principal. Entonces, a continuación les voy a mostrar los músculos del tórax, su origen, su inserción, su inervación y su acción. ¿Listo? Entonces vamos con el elevador de las costillas. Pues acá no se ve, pero va en la parte interna de las costillas. El elevador de las costillas tiene su origen en el apófisis transversas de la vértebra cervical 7 y la torácica, y de la torácica 1 hasta la torácica 11. Su inserción es en las costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo de las costillas. Su inervación es el ramo dorsal de los nervios torácicos inferiores, y pues como su nombre lo dice, su acción es elevar las costillas. Seguimos con el intercostal externo. El intercostal externo es este que se ve acá. Su origen es en el borde inferior de la costilla, y su inserción es en el borde superior de la costilla inferior, o de la costilla que queda debajo de la costilla de origen. Su inervación son los nervios intercostales, y sus acciones es que mantiene los espacios intercostales durante la inspiración y expiración. También eleva las costillas durante la inspiración. Listo. Seguimos con los intercostales internos, que son estos de acá. Su inserción es en el borde inferior de la costilla. Su origen es en el borde inferior de la costilla, y su inserción es en el cartílago costal y borde del surco costal de las costillas, situadas por encima de la costilla de origen. Su inervación son los nervios intercostales, al igual que el intercostal externo. Su función es que previene el abombamiento o la retracción de los espacios intercostales durante la inspiración y expiración. Desciende las costillas en la inspiración forzada. Seguimos con el intercostal íntimo. Esos van en la parte interna de las costillas. Su origen es en el borde inferior de la costilla, y su inserción es en el borde superior de la costilla, situada por debajo de la costilla de origen. Su inervación son los nervios intercostales, y sus acciones es que elevan las costillas. Listo. Seguimos con el pectoral mayor, que es este de acá. El pectoral mayor. Su origen es en la mitad external de la clavícula, el esternón hasta la séptima costilla. Los cartílagos costales de las costillas verdaderas, la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Su inserción es en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Queda por acá. Y su inervación son los nervios pectorales medial y lateral. Su acción es que flexiona y aduce el brazo, rota medialmente el brazo también.
Esas son las acciones del pectoral mayor. Seguimos con el pectoral menor, que es este de acá. Pectoral menor. Su origen es en la cara externa del borde superior de las costillas 3 y de la 3 hasta la 5. Su inserción es en el apófisis coracoides de la escápula. Quedaría por acá la inserción. Su inervación es el nervio pectoral medial. Y su acción es que desciende el ángulo lateral de la escápula y la lleva hacia adelante. Seguimos con el subcostal. El origen del subcostal es la cara interna de las costillas inferiores cerca de sus ángulos. Su inserción es el borde superior de la segunda o tercera costilla situada por debajo. Y su inervación son los nervios intercostales. Y la acción principal de los subcostales es que desciende las costillas. Seguimos con el transverso del tórax. El origen es en la cara interna de los cartílagos costales. Su inserción es en la cara posterior de la porción inferior del esternón. Su inervación es en los nervios costales y su acción es que desciende las costillas y los cartílagos costales. Bueno, pues ya terminamos. Entonces, esos fueron los músculos que conforman la parte del tronco del ser humano. Espero les haya gustado y muchas gracias.